Corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé y hoy os traigo este lindo pelele trabajado con algodón, pelele Carmela. Mirad, es tallita 3-6 meses. Está hecho con este lindo caladito que le hemos puesto. Por la parte de detrás le hemos cubierto un poquito lo que es la base del culete donde lleva el pañal. La parte de delante lleva todo el caladito. La parte de detrás es un poquitín más ancha para que tengáis la cobertura del pañal y se le cubra. Le hemos puesto aquí un pequeño adornito. Bueno, esto ya es opcional. Está hecho con algodón de Katia, Capri. Esto es un algodón meserizado que tiene, ¿dónde estás? Que yo te vea, 50 gramos, 125 metros, ¿vale? Bueno, pues esto es en colaboración con Tijeras Mágicas, corazones. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos gastado 2 ovillitos para hacer este tamañito, 3-6 meses, con agujitas del número 3 hemos trabajado. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues yo os dejo abajo en la cajita de descripción, debajo de lo que es el vídeo, hay una flechita, le dais, se despliega y os sale una pequeña información y dentro de ella pues está la tienda online donde podéis clicar y os lleva directamente a la tienda online donde podéis conseguir el mismo material que yo he trabajado para que os salga perfectamente igual, con la facilidad y comodidad de que os lo llevan a casa. Además de esto, siempre tenéis con el código que yo os dejo abajo escrito un 10% de descuento en Tijeras Mágicas. Compréis lo que compréis a partir de 39 euros, pero no tiene por qué ser este material solo, sino que podéis comprar todo lo que tiene en su tienda online, porque además es una mercería y tienen de todo, agujas, botones, todo lo que necesitéis, ¿vale? Tienen de todo. Entonces podéis comprar cualquier cosa que compréis, tenéis el 10% de descuento. Sí, os quiero advertir, que ellos también me lo han comentado, que a veces ellos hacen promociones, ¿vale? Y cuando hacen promociones, pues en vez de la colaboración nuestra, el 10%, pues tenemos el 5%. Nosotros siempre vamos a tener un descuento poniendo el código que yo os dejo abajo escrito a través de mi canal. Siempre. Si ellos tienen en ese momento una promoción, porque han lanzado una promoción de descuento por X motivo, pues nos hacen el 5. Si no tienen nada, nos hacen el 10. Pero siempre tendréis un descuento con el código que os dejo escrito abajo, ¿vale? Que es derivado del canal de Pepa Bebé. Tenéis que ponerlo tal como yo os lo dejo escrito, ¿de acuerdo? Bueno, deciros que, no sé si lo he dicho, 2 madejitas necesitamos de 50 gramos para este tamañito, de 3-6 meses. En el tutorial os explico todo detalladamente y con medidas. Tenéis todas las medidas para trabajar este pelele. Bueno, pues este será uno de los complementos que llevará el conjunto Carmela. Quiero hacerle alguna cosita más, ya pensaré. Sabéis que yo pienso sobre la marcha y calculo sobre la marcha. Tengo en mente hacer una chaquetita a juego también y del mismo tallaje. Bueno, ya vamos viendo, vamos viendo. De momento, quedaos trabajando este lindo pelele que os va a quedar. A mí me ha gustado muchísimo el resultado que ha quedado con este algodón tan maravilloso. ¿De acuerdo, corazones? Pues bueno, no me entretengo más. Si no estáis suscritos al canal, hacedlo, porfa, que eso es gratuito totalmente y siempre beneficia a todas las chicas que creamos contenido para que ustedes podáis pues hacer vuestras cositas. ¿De acuerdo? Bueno, venga, os dejo aquí con el paso a paso y encantada de presentaros este maravilloso tutorial. Corazones, empezamos nuestro pelele Carmela montando en agujitas del número 3 un total de 17 puntos. Hemos montado 17 puntos y hemos hecho 4 vueltecitas a punto bobo, 4 vueltecitas a punto del derecho. En la vuelta número 5 vamos a hacer los ojales, porque vamos a empezar a tejer el delantero del pelele. Este es el delantero. Vamos a hacer los ojales en la vuelta número 5 de esta forma. Hacemos 2 puntos del derecho. A continuación cogemos echamos una hebra
y cogemos 2 puntos juntos. Ya iba a coger los 2 puntos sin echar la hebrita. Vamos a continuar haciendo 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Echo una hebrita y cojo 2 puntos del derecho. Hago 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Cojo 2 puntos juntos. Echo la última hebrita del ojal y termino con 2 puntos del derecho. A continuación vamos a seguir haciendo 5 vueltas. 5 vueltas a punto bobo. Antes de empezar a hacer los aumentos de la ingle, ¿vale? Venga, terminamos 5 vueltecitas contando esta del revés que voy a hacerla ahora mismo, que es también al derecho. Entonces empiezo con la primera y hago 5 en total. Enseguida estoy contigo. Ya tenemos hechas las 10 vueltas correspondientes antes de empezar a hacer los aumentos. Y vamos a hacer una primera vueltecita con un aumento. Hacemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Echo una hebra. Trabajo todos los puntos al derecho. Vamos a trabajar a punto liso, pero como estoy en el derecho de la labor, esta vueltecita me corresponde toda entera del derecho. Entonces 2 puntos ahora antes de terminar, echo una hebrita y termino con 2 puntos del derecho. Vuelta del revés y todas las pares van a ser siempre igual. 2 puntos al principio que son al derecho. Todos los puntos centrales lo haremos al revés. Y los últimos 2 puntos también serán al derecho. Es un pequeño cordoncito que haremos antes y después de los aumentos. Este es el último, que es la hebrita. Y ahora estos 2 puntos los tejo al derecho. Vamos ya por la primera vuelta del dibujo. Bueno, corazones, yo tengo aquí un pequeño esquemita, pero es para entenderlo yo. Esto es muy difícil de que ustedes lo entendáis porque está escrito por mí y, como os he dicho en varias ocasiones, dibujo fatal los esquemas. Pero yo sí lo entiendo. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir explicando vueltecitas por vueltecitas, sin problema ninguno. Mirad, hacemos la primera vuelta del dibujo, 2 puntos del derecho, que son los que va a ver siempre aquí un filito del derecho. A continuación vamos a echar una hebra y vamos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora echamos una hebra y hacemos un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el que no he tejido sobre este. A continuación hago 6 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echo una hebrita, que estas hebritas que estoy echando al principio y al final son los aumentos de la ingle, como ya sabéis, y termino con 2 puntos del derecho. Ya sabemos cómo tenemos que tejer la vuelta del revés. 2 puntos del derecho, todo del revés y 2 puntos del derecho. Al comenzar la vuelta número 3, estoy de vuelta. Empezamos la tercera vuelta del dibujo y hacemos 2 puntos al derecho, 1 y 2. Echamos una hebrita para nuestro aumento de la ingle. Hacemos 6 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cogemos 2 puntos juntos. Echamos una hebra, hacemos un punto al derecho, echamos una hebra y hacemos un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el que no he tejido sobre este. A continuación hago 6 puntos al derecho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Echo una hebrita y termino con los dos últimos puntos del derecho. Vuelta del revés, como lo estamos haciendo. Al empezar la vuelta número 5, estoy de vuelta. Vuelta número 5 y empezamos haciendo 2 puntos del derecho. 1 y 2. Y echamos la hebrita para el aumento de ingle. Hacemos 10 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Echamos una hebrita y hacemos un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto el que no he tejido sobre estos. Termino los puntos que me quedan en la agujita hasta que me queden 2 para echar la hebra antes. Aquí. Echo la hebrita y termino los 2 puntitos. Vuelta del revés, como ya sabemos que nos pertenece. Y ahora tenemos que hacer, ahora ya hemos hecho lo que es un dibujo completo, ¿vale? Ya lo tenemos aquí, que no se aprecia, pero ya se irá viendo más adelante. Ahora a continuación de este dibujo van a ir 2 dibujos más aquí, pero tenemos que hacer entre medio de dibujo y dibujo 6 vueltecitas a punto liso, aumentando en las vueltas del derecho siempre en los laditos, ¿vale? Entonces hacemos la vuelta del revés, que nos corresponde para terminar el dibujo. Y a continuación hacemos 6 vueltas a punto liso. Y no se nos olvide de hacer los aumentos. ¿De acuerdo? Cuando terminemos esas 6 vueltas, estoy de nuevo con ustedes para hacer y comenzar los 2 dibujitos que van aquí en medio de este. Ya vamos a empezar la vuelta número 13, desde que empezamos el dibujo, estamos contando, la vuelta número 13 del dibujo. No se me ha olvidado de comentaros de que cuando os he dicho que tenemos que hacer 6 vueltecitas, para mí una vuelta es cada vez que cambio los puntos de una aguja a otra. Significa que una vuelta es lo mismo que una pasada. ¿De acuerdo? Ya tenemos hechas las 6 vueltas y ahora voy a empezar a hacer el segundo dibujo que va aquí y aquí. Entonces, estoy en la vuelta número 13 desde que comencé a hacer el dibujo, como os digo. Y vamos a hacer 2 puntos del derecho. Y echamos nuestra hebrita. Ahora a continuación 8 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Echamos una hebra y hacemos un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y monto. A continuación hacemos 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echo una hebra y hago un surjete sencillo. Termino los puntos que me quedan y 2 puntos antes de terminar echo la hebrita y termino con los 2 puntos. ¿De acuerdo? Aquí. Hebrita y los 2 puntos. Vuelta del revés como nos corresponde. En la vuelta número 15 estoy de vuelta. Empezamos la vuelta número 15 y hacemos 2 puntos al derecho. 1 y 2. Hebrita. Y ahora hacemos 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A continuación cogemos 2 puntos juntos. Echamos una hebra, hacemos un punto del derecho, echamos una hebra y hacemos un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Continuamos con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. A continuación cogemos 2 puntos juntos. Echamos una hebra, hacemos un punto del derecho, echamos una hebra y un surjete sencillo. Terminamos con 8 puntos del derecho, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Echamos una hebrita
para el aumento de la cingle y terminamos con los dos últimos puntos. Hacemos la vuelta del revés como nos corresponde. Al empezar la vuelta número 17, estoy de vuelta. Empezamos la vuelta número 17 y hacemos 2 puntos al derecho. 1 y 2. Hebrita. Y ahora tenemos que hacer 11 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Echamos hebra y hacemos un surjete sencillo. Paso un punto sin tejer, tejo el siguiente y lo monto. Ahora, a continuación, tenemos que hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echo hebra, paso un punto sin tejer, tejo el siguiente, un surjete y termino con 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Echo mi hebrita de aumentos y termino con los 2 puntos del derecho. Vale, hago la vuelta del revés como me corresponde y de nuevo tenemos que hacer 6 vueltecitas a punto liso para separar este dibujo del próximo. Y llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sí, nos caben las 6 vueltecitas. Vamos a hacer la vuelta del revés, más 6 vueltecitas a punto liso, sin olvidarnos en la vuelta del derecho de hacer nuestros aumentos. Corazones, empezamos la vuelta número 25 desde el dibujo, ¿eh? Siempre advierto que desde comenzamos la primera vuelta del dibujo. Y vamos a hacer los 2 puntos correspondientes a la tirillita que estamos haciendo, más la hebrita. A continuación, 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a echar una hebrita y vamos a hacer un surjete sencillo. A continuación vamos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Repetimos la operación. Hebrita, un surjete sencillo. De nuevo, 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repetimos la operación. Hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Echamos nuestra hebra y los 2 últimos puntos. Vuelta del revés como nos pertenece. En la siguiente estoy de vuelta. Comenzamos la siguiente vuelta, vuelta número 27. Hacemos 2 puntos al derecho y la hebrita. A continuación vamos a hacer 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vamos a hacer 2 puntos juntos, una hebrita, un punto del derecho, otra hebra y un surjete sencillo. 1, lo paso sin tejer, tejo el siguiente y monto. A continuación 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. De nuevo lo mismo. 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Repetimos la operación. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo. Terminamos con 9 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Echamos la hebra de aumento
y terminamos con los 2 puntitos del ribetito. Hacemos la vuelta del revés como nos corresponde. Vamos a empezar la vuelta número 29 y última de este dibujo que estamos creando. Hacemos, como siempre, 2 puntitos al derecho, hebrita, y a continuación vamos a hacer 13 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Echamos una hebra y hacemos un surgete sencillo. Paso este punto sin tejer, tejo el siguiente y monto. A continuación hacemos 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra, un surgete sencillo. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra, un surgete sencillo. Y terminamos con 10 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Echamos la hebrita y terminamos con los 2 puntitos. Vuelta del revés como nos pertenece. Ya hemos terminado de hacer la vuelta del revés y ya tenemos los aumentos necesarios para la tallita que estamos trabajando. A partir de aquí vamos a hacer lo que es el cuerpecito hacia arriba, el tamañito que necesitamos, y vamos a repetir las vueltas que os voy a decir, ¿vale? Sobre todo porque ahora vamos a hacer los intercalados, los dibujos. Llevará 1, 2, 3 y 4 dibujos, luego irán intercalados. Bueno, de momento ya no vamos a hacer más aumentos. Ahora lo que nos corresponde hacer son las 6 vueltecitas de punto liso para separar dibujo de dibujo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las 6 vueltecitas, haciendo siempre los 2 primeros puntos y los 2 últimos puntos. Lo vamos a seguir trabajando a punto bobo, ¿de acuerdo? En todas las vueltas. Puntos del derecho en todas las vueltas, para que quede también un filito aquí. Entonces vamos a hacer 6 vueltecitas, derecho de la labor derecho, con los 2 puntos del revés de la labor del derecho y vuelta del revés, ¿vale? Cuando terminemos esas 6 vueltecitas, estoy de nuevo de vuelta y empezamos a hacer la primera ronda de dibujo, que será repetitiva. Ya tenemos hechas las 6 vueltecitas rectas que vamos a trabajar nuestro cuerpecito. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer los dibujos que van a entrar dentro de la parte recta del pelele, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a contar ahora desde esta vuelta primera del dibujo. ¿Por qué? Porque son repetitivas. Entonces voy a contar que esta es la primera vuelta del dibujo de la parte recta. No olvidamos de lo que tenemos hecho hasta ahora, ¿de acuerdo? Entonces, empezamos con los 2 puntos primero del bordecito que estamos haciendo, ¿vale? A partir de aquí vamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a echar una hebrita y hacer un surgete sencillo. Cuento ahora 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebrita y un surgete sencillo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebrita y un surgete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de nuevo, hebrita y un surgete sencillo. Y terminamos con 1,
2, 3, 4, 5, 6 y 7 y 8. 8 puntos. A continuación terminamos con los 2 puntos del derechito que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, vuelta del revés como nos pertenece. En la tercera vuelta estoy de vuelta. Tercera vuelta del dibujo. Hacemos los 2 puntitos del derecho a punto bobo como siempre. Y a continuación 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 2 puntos juntos. 5 no, 6 corazones. 6. Ahora sí. 2 puntos juntos. Una hebrita. Un punto del derecho. Una hebrita. Paso un punto sin tejer. Tejo el siguiente. Y estoy haciendo un surgete sencillo. ¿Vale? A continuación seguimos con 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. Cogemos 2 puntos juntos. Echamos una hebrita, hacemos un punto del derecho, echamos una hebrita y un surgete sencillo. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 4, 4. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un surgete sencillo. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho. Hebra, un surgete sencillo. Terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y los 2 puntitos de la tirillita. Vuelta del revés, que es la vuelta número 4, como nos pertenece. Empezamos la quinta vuelta del dibujo y última de esta tanda, penúltima, porque la última era del revés. Yo tengo adelantado ya este poquito porque sé que se hace muy largo el vídeo. Mira, tenemos 2 puntos que lo tenemos que tejer a punto bobo de la tirillita, esto es normal. Y a continuación tenemos que tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos del derecho. Echamos una hebrita y hacemos un surgete sencillo. Ahora tenemos que tejer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo echamos una hebrita y un surgete sencillo. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebrita, un surgete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebrita y un surgete sencillo. Y terminamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos del derecho, más los 2 de la tirillita, ¿vale? La vuelta del revés número 6, como nos corresponde. Y a partir de la vuelta número 6 vamos a hacer 6 vueltecitas a punto liso para hacer la otra tanda del dibujo, que ya será repetir este y el que os voy a enseñar después, ¿vale? Entonces voy a hacer ahora la vuelta número 6, que es la del revés, y me quedo haciendo 6 vueltecitas más a punto liso. Empezamos la vuelta número 13, porque llevamos 6 del dibujito más 6 de separación. Entonces la vuelta número 13 es diferente y vamos a tener que repetir desde la primera hasta que terminemos esta. Yo cuento. Empezamos con esta vueltecita que es, como os digo, la 13, con los 2 puntos de comienzo a punto bobo y ahora a continuación 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Echamos una hebra y hacemos un surgete sencillo. Vamos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con 1, 2 y 3 puntos del derecho y los 2 de la tirillita. Vuelta número 14, que es revés de la labor, como nos pertenece. Empezamos la vuelta número 15 y hacemos los 2 puntitos de comienzo, de orillita vamos a llamarlo. Y ahora hacemos 2 puntos del derecho, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. A continuación, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. De nuevo, 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4, 2 puntos juntos, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. De nuevo, 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra, un surjete sencillo. 4 puntos del derecho, 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos del derecho, hebra, un punto del derecho, hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con 2 puntos del derecho y los 2 de orillita. Vuelta del revés como nos pertenece. Empezamos la vuelta número 17, que es la penúltima del dibujo. Y hacemos 2 puntos del derecho. Y a continuación tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Una hebrita y un surjete sencillo. Y en punta aquí que son 5. Y ahora a continuación tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Y terminamos con 2 puntos del derecho
y los dos de la tirilla. Bueno, pues ya hemos terminado la última secuencia, penúltima, bueno, porque ya siempre sabéis que terminamos en la vuelta del revés. Ya tenemos estas vueltas, que son 18 vueltas desde que empezamos, 18 vueltas. Ahora tenemos que hacer 6 vueltas para volver a hacer la primera vuelta del dibujo que os he comentado desde que dejamos de hacer los crecidos, ¿de acuerdo? Hacemos la vuelta del revés que nos corresponde, 6 vueltecitas a punto liso, sabiendo que una vuelta para mí es cada vez que cambio los puntos de aguja, y empezaremos ya de nuevo a hacer la primera vuelta de esta secuencia. Y vamos a repetir la anchura que yo dentro de un momentito vengo y os digo, la largura, digamos, que vamos a necesitar para el cuerpecito. Repitiendo esta secuencia. Corazones, enseguida vuelvo y os digo cuántas hemos dado. Ya tenemos la distancia del cuerpecito terminada desde que terminamos de hacer los aumentos, todo recto, y hemos hecho un total de 36 vueltas. Desde el último aumento hasta aquí tenemos 36 vueltas. Ahora yo acabo de terminar el último bloque de dibujitos. Ahora me pertenece hacer 6 vueltecitas a punto liso. Pero ya vamos a empezar a menguar para la sisa. Entonces, a partir de aquí vamos a hacer la primera vueltecita de las 6 que tengo que hacer. Vamos a hacer 6 puntitos que van a corresponder a la tirilla de nuestro ladito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de aquí de nuestro ladito. Ahora vamos a ir menguando, ¿vale? En este ladito vamos a menguar con un punto en un surgete sencillo. Pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente y lo montamos porque va en esta inclinación, ¿vale? Vamos a seguir tejiendo a punto del derecho porque nos corresponde todo punto del derecho, y 8 puntos antes de terminar haremos 2 puntos juntos y terminaremos con los 6 últimos de la tirilla. Esto vamos haciendo la vuelta del revés. Los 6 puntos primeros y los 6 puntos últimos serán a punto bobo. Lo demás todo del revés, como hasta ahora estamos trabajando. A ver cuánto me queda por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo que hacer 2 más y ahora cojo 2 puntos juntos porque 2 puntos juntos se inclinan hacia el otro lado. Y ahora termino con los 6 últimos puntos de la tirillita. Vuelta de revés como os acabo de indicar, y vamos a quedarnos haciendo las 6 vueltas que os digo que tenemos que hacer entre dibujo y dibujo, menguando en las vueltas del derecho de la misma forma que acabo de hacer aquí, ¿de acuerdo? En cuanto terminemos esas 6 vueltas vuelvo con ustedes porque tendremos que empezar a hacer otro dibujito y ya tenemos que ajustar con los puntos que tenemos. Vamos a hacer esto. Ya tenemos hecha las 6 vueltecitas haciendo disminuciones a los laditos y las tirillitas punto bobo, y ahora vamos a empezar a hacer dibujos, ¿vale? Y van a ir aquí en el centro 3 dibujitos. Entonces empezamos con la primera vuelta haciendo 6 puntos para la tirilla. 2, 3, 4, 5 y 6. Un sujete sencillo, 1 y 2. Ahí está. Y ahora a continuación creo que deben de ser 3 puntos. Un momentito. 3, 4 puntos. Que me guío por aquí. Por aquí, perfecto. 4 puntos. Vamos a hacer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3 y 4. Echamos hebra y un surgete sencillo.
Ahora a continuación tenemos que hacer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echamos hebra y un surjete sencillo. De nuevo, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebra y un surjete sencillo. Y ahora nos queda aquí en la agujita 5 puntos. Vamos a hacer 3, 1, 2 y 3. Cogemos 2 puntos juntos y terminamos con los 6 puntos de la tirillita. Vuelta del revés como nos pertenece. Los 6 primeros puntos del derecho, todo lo demás del revés y los 6 últimos del derecho. Siguiente vuelta del dibujo, la segunda vuelta. Hacemos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un surjete sencillo, 1 y 2. Y lo paso. Y ahora a continuación tengo que hacer un punto del derecho, cojo 2 puntos juntos, echo hebra, un punto del derecho, echo hebra y hago un surjete sencillo. A continuación hago 1, 2, 3, 4 puntos del derecho. Cojo 2 puntos juntos. Echo hebra, hago un puntito del derecho. Echo hebra y un surjete sencillo. Sigo trabajando con 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. Repito la operación. 2 puntos juntos, echo hebra, un punto del derecho, echo hebra y un surjete sencillo. Y aquí me quedan 3 puntitos que voy a hacer. 1, cojo 2 puntos juntos y termino con los 6 últimos de la tirillita. Vuelta del revés como nos pertenece. Vamos a hacer la última vueltecita de esta secuencia del dibujo y vamos a hacer 6 puntos del derechito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un surjete sencillo. Ya tenemos aquí nuestra disminución. Y ahora vamos a hacer 3 puntos, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Echamos una hebrita y hacemos un surjete sencillo. Ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Echamos y 7 echamos una hebrita y hacemos un surjete sencillo. De nuevo 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Echamos una hebrita y un surjete sencillo. Terminamos con estos 2 últimos puntos cogiéndolos juntos. Y los 6 últimos puntos del derechito. La vuelta del revés como nos corresponde. Y vamos a hacer ahora las 6 vueltecitas que necesitamos entre dibujo y dibujo, menguando siempre un puntito a cada lado en las vueltecitas del derecho. ¿De acuerdo? Ya tenemos las 6 vueltas dadas. Vamos a empezar un nuevo dibujo, que será aquí y aquí. Comenzamos haciendo 6 puntitos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un surjete sencillo, porque seguimos disminuyendo. Y ahora vamos a contar 3 puntos. Voy a ver si son 3 puntos. 1, 2, 3. Esto va aquí. Son 2 puntos, corazones. 2 puntos.
Voy a mirarlo bien. No, son tres puntos. 3 puntos. Hacemos 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebrita y un surgete sencillo. De nuevo hacemos 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y repetimos. Hebrita, un surgete sencillo. Terminamos con un punto del derecho y 2 puntos juntos. Los 6 puntos de la tirillita, vuelta del revés como nos corresponde. Siguiente vuelta del dibujo. 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un surgete sencillo. Y ahora hacemos 1 y... no, perdón. Cogemos 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. 4 puntos del derecho. 1, 2, 3 y 4. 2 puntos juntos. Hebra, un punto del derecho, hebra y un surgete sencillo. Terminamos con un punto del derecho que nos queda para hacer el menguado. Y aquí no tenemos puntos para hacer el menguado. Pues vamos a hacer una cosita, corazones. Mirad. Va a ser el penúltimo menguado que vamos a hacer. Y vamos a hacer una cosa. En vez de hacer un surgete, vamos a hacer una pequeña trampita. En vez de hacer un surgete sencillo, no voy a coger 2 puntos. No lo voy a montar. Hago un punto del derecho y ya está. Ahora aquí sí cojo los 2 puntos juntos. ¿Vale? Porque si no, no podemos hacer ese menguado y es más importante. No importa que hayamos, digamos, no hayamos menguado un punto aquí. Nos va a salir la hebrita igual que la que necesitamos, pero sí es importante que menguemos aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer la vueltecita del revés como nos corresponde y ya nos queda tan solo una vuelta del dibujo y yo creo que vamos a terminar ya los menguados. Vamos a hacerla, a ver qué tal queda. Última vuelta. 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución. Y ahora aquí tenemos que hacer 1 y 2 puntos del derecho. Hebrita y un surgete sencillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hebrita, un surgete sencillo. Estamos en las mismas. No puedo hacer el menguado, pues no hago el surgete sencillo. Hago un punto del derecho y cojo 2 puntos juntos. Y ya hemos terminado de hacer el dibujito. Voy a ver si tenemos que hacer algún menguado más porque nos hayan quedado demasiados puntos. De momento, aquí está esto perfecto. La disminución es correspondiente bien hecha. Aquí no hemos menguado este punto, pero tenemos el calado. Está perfecto, me gusta bien, vale. Perfecto. Voy a hacer la vueltecita del revés y vamos a ver cómo continuamos. Corazones, ya hemos terminado las disminuciones y hemos hecho un total de 12 disminuciones. A partir de las 12 disminuciones, que ya hemos terminado la última vuelta del dibujo, yo he hecho 4 vueltecitas a punto del derecho, a punto bobo. En la quinta, que es la que me encuentro ahora mismo, voy a hacer los ojales. Y voy a hacer 3 puntitos al derecho, 1, 2 y 3. Voy a echar una hebrita y voy a coger 2 puntos juntos. Ya tengo mi primer ojal.
termino todo del derecho y 5 puntos antes de terminar cogeré 2 puntos juntos, hebra, y termino con los últimos 3 puntos que me quedan en la agujita. 1, 2, 3, 4, 5, uno más. Vale, aquí 2 puntos juntos, hebra, y termino con los últimos 3. Bueno, pues ahora ya voy a hacer unas cuantas de vueltecitas para terminar la parte de arribita. Voy a ver si son 3, si son 4. Me voy a quedar tejiendo cuántas son y vengo en un momentito y os digo la que hemos hecho y cerramos ya nuestro delantero. Corazones, ya tenemos terminada la parte de delante y os diré, hicimos 4 vueltecitas a punto del derecho y en la quinta hicimos los ojales. Hicimos 3 vueltas más a punto bobo y hemos cerrado en la vuelta número 4. Entonces ya la tenemos terminada. Yo le he dado un pequeño bloqueo. ¿Cómo hacemos el bloqueo? Mirad, ponemos, ya sabéis que esto se enrosca y se queda así, vale, pues ponemos nuestro pelele en la tablita de la plancha. Imaginaos que esta es la tablita de la plancha, lo voy a poner así para que entre todo. Y ahora cojo alfileres y voy poniendo un alfilerito, alfilerito, alfilerito en todo el contorno. Y por aquí igual, en todo el contorno. Y lo dejo bien asentadito. Y ahora con vapor, solo y exclusivamente con vapor. Nunca toquemos la plancha, el tejido, nunca. Vapor, le damos vapor por todas partes. Con nuestra manita lo asentamos. Volvemos a hacer vapor. Lo asentamos y dejamos que se enfríe. Y ya tenemos nuestro pelele perfectamente asentadito, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar con la parte de atrás. Empezamos con la parte de atrás y vamos a montar 17 puntos igual que en el delantero. Y hemos hecho un total de 14, os digo ahora mismo cuántos son. 14, sí, que no he encontrado el apunte. 14 vueltecitas a punto bobo, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a hacer aumentos de 2 en 2 a cada lado. Os explico el porqué. Necesito que esto sea más anchito que la parte del delantero para el cubrepañal. Y aquí, en lo que es los aumentos, no vamos a hacer el dibujito. Este dibujito no lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo, a trabajar a punto liso normal, sin hacer los dibujitos, hasta llegar a tener los aumentos adecuados, ¿vale? Esto será a punto liso. Vale, entonces, trabajamos la primera vuelta de aumentos. Vamos a hacer los 6 puntitos, no, perdón, son 2, aquí son 2 puntitos del derecho. Y ahora echaremos una hebra. Y como quiero 2 a cada lado, no voy a echar 2 hebras. Entonces, ¿qué hago? Que el siguiente punto lo tejo 2 veces. Ya tengo aquí 2 aumentos. Sigo trabajando a punto del derecho. Toda la vueltecita. Cuando me falten 3 puntitos, como ahora, hago este punto 2 veces. Echo hebrita y termino con los 2 puntos. Vuelta del revés, como siempre la hemos estado haciendo. Los 2 primeros a punto del derecho y todo lo demás al revés. Bueno, esta es la segunda vuelta de aumento. Vuelvo a comenzar la número 3. De nuevo estoy en el derecho de la labor y tercera vuelta de aumentos. Hago los 2 puntos, primero del derecho, echo hebrita y el punto que me viene a continuación lo hago 2 veces. Sigo trabajando.
Los aumentos siempre se harán en las vueltas del derecho, ¿vale? Y una vuelta para mí es cuando cambio los puntos de una aguja a otra. Es igual a una pasada, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya estoy aquí en el tercer punto, en el que me faltan 3 puntos para terminar. Este lo hago 2 veces y echo hebrita. Y termino con los 2 puntos. Bueno, ya llevamos 2 veces haciendo 2 aumentos. Hago estos 2 puntos del derecho y la vuelta del revés como me corresponde. Vuelta número 5. Voy a hacer de nuevo 2 aumentos. Los 2 puntos primero del derecho, echo hebrita y el siguiente punto lo tejo 2 veces. Sigo trabajando y cuando me falten 3 puntos para terminar, el punto número 3 lo haré 2 veces. Echaré hebrita y termino con los 2 últimos puntos. Estoy aquí. Ya, este es el tercero. Lo hago 2 veces. Echo hebrita y termino los últimos 2. Vuelta del revés, como nos pertenece. Llevamos 6 vueltas dadas. 3 del derecho y 3 del revés. Hemos aumentado 2 puntos en cada vuelta del derecho. Vamos a hacer otro aumento doble. Un punto 2 del derecho, hebra, esto es un aumento, y este que lo hago 2 veces es otro aumento. Sigo trabajando. Igual que hemos estado haciendo hasta ahora. Cuando me falten 3 puntos, el tercero lo hago doble, echo hebrita y termino con los 2 puntitos últimos. Y aquí está ya el número 3, lo hago doble, echo hebra y termino los 2 últimos. Hago la vuelta del revés como me corresponde y voy a ir midiendo a ver si hacemos otra más doble o no, ¿vale? Voy a terminar esta del revés y enseguida te digo. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer una vueltecita sin aumentos, ¿vale? Tenemos que ir creciendo para que llegue a la misma longitud que tenemos en el delantero, pero esta va a ser sin aumentos, pero tenemos que seguir con el caladito para que no se interrumpa el caladito. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues mirad, hacemos 1 y 2 puntos del derecho y voy a echar hebra, pero claro, si yo no hago ahora algo al respecto, tendría un aumento y no quiero. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger 2 puntos juntos. Ya tengo una vueltecita más con mi hebrita para que siga el caladito, pero sin aumentar, porque la hebrita que he echado la he menguado con los 2 puntos que he cogido juntos, ¿vale? Y ahora 4 puntos antes de terminar voy a coger 2 puntos juntos, echo hebrita aquí y aquí, 4 puntos, cojo 2 juntos, echo hebrita y termino con los 2 puntos. Hago la vuelta del revés. Siguiente vuelta. Si hacemos un aumento, 1 y 2, echamos hebrita y trabajamos. Ahora hemos hecho uno nada más. Ya vamos a trabajar de uno en uno. Ya tenemos un poquito más de anchura en la parte de abajo para que cubra nuestro pañalito de nuestro bebé, que es lo que pretendíamos.
Y ahora en esta vuelta un solo aumento a cada lado. Ya estoy terminando. Llego aquí, hebrita y los 2 puntos últimos. Vuelta del revés como me corresponde. Estoy de nuevo en la vuelta del derecho, donde no voy a hacer aumentos. Estamos intercalando vueltas, una sí y una no. Hago los 2 puntos del derecho, hebrita, y en esta hemos dicho que no vamos a hacer, por lo tanto, tengo que coger 2 puntos juntos, para que no haya aumentos. Termino la vuelta cogiendo 2 últimos puntos de los 4 últimos, 2 puntos juntos al derecho, hebrita y los 2 puntos. La vuelta del revés como nos corresponde. De nuevo en la vuelta del derecho, donde sí haremos aumentos. 2 puntos del derecho, hebrita y trabajamos normal. Cuando me falte 2 puntos para terminar, hebrita y los 2 últimos puntos. Y la vuelta del revés, como nos toca. Ahora nos toca una vuelta no, que va a ser la última, de no. Ya luego vamos a menguar en todas las vueltas hasta tener los aumentos que hemos hecho en el delantero. Entonces, 2 puntos del derecho. Hemos dicho que esta no. Hacemos una hebrita y cogemos 2 puntos juntos. La termino igual que la he empezado y hago la vuelta del revés. A partir de aquí vamos a hacer ya aumentos en todas las vueltas hasta obtener los 16 aumentos que hemos hecho en el delantero. Voy a ver qué tal va quedando y os cuento en un momentito. Me quedo haciendo esta última que es no. Por lo tanto, cojo ahora 2 puntos juntos, echo la hebrita y termino. Voy a hacer la vuelta del revés y voy a ver. Voy a tantear, voy a ver cuántos aumentos llevamos y enseguida te comento. Bueno, corazones, llevamos hecho 10 aumentos a cada lado. Son 16 lo que tenemos que hacer. A partir de aquí vamos a hacer los 6 que nos faltan a cada lado en todas las vueltas del derecho, ¿vale? Voy a hacerlo y cuando las tenga terminadas veo si tienen la misma medidita y vamos continuando, ¿de acuerdo? Me quedo haciendo los 6 aumentos que me faltan. Pues está perfecto. Mirad, corazones, esto va así. Esta es la parte de delante y esto va un poquitín más largo porque esto dobla para poner los botones. Entonces esto va así y va un poquito más anchito. Mirad cómo está más anchito por la parte de detrás. Perfecto. Y llega justo al último aumento. Entonces está ideal. Bueno, pues a partir de aquí, amigos, vamos a hacer el mismo dibujo que hemos creado aquí cuando dejamos de hacer los aumentos y empezamos a hacer el primer dibujito después de los aumentos, que es a partir de aquí. Hacemos 6 vueltas a punto liso y empezamos con este dibujito, que es el primero, ¿vale? Ya luego todo desde aquí, que es donde estamos ahora mismo, hasta aquí es todo igual. Hasta aquí es todo igual. Todo igual. Lo único que diferencia es que aquí, en la parte de detrás, no vamos a hacer ojales. Haremos la vuelta del derecho como aquí igual, sin ojales. Y ya lo que sacaremos serán las tirantas. ¿De acuerdo? Entonces ya nos quedamos, repito,
Muchas veces me dice mi marido que soy muy pesada, que repito muchas veces. Bueno, yo quiero que quede bien claro. A partir de aquí vamos a tejer todo exactamente igual. Yo estoy contigo en cuanto que empecemos las tirantitas. No hacemos ojales, recordadlo, ¿vale? Ya tenemos la espalda hecha y hemos hecho la misma vueltecita que en el delantero sin ojales, ¿vale? Ahora vamos a sacar las tirantas. Mirad, y las tirantas se van a componer de 7 puntitos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos 7 puntos los vamos a dejar aquí en espera, porque vamos a cerrar estos puntos centrales hasta que nos queden otros 7 puntos. Entonces vamos a ir cerrando los puntos centrales hasta que nos queden 7 puntitos en la otra esquina. Entonces trabajaremos con esos 7 puntos una de las tirantas y luego retomaremos esta, ¿vale? Bueno, pues yo me voy a quedar cerrando los puntitos y empiezo a tejer 7 puntitos a vueltas todas del derecho. Ya tenemos terminada la parte de atrás, ya le hemos hecho la tirantita y lleva un total de 39 vueltas y hemos cerrado en la número 40. Esto mide 10 centímetros, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez ya terminadas las dos piececitas y las dos piezas las hemos bloqueado, vamos a pasar a coserlas. Vamos a encarar derecho con derecho. Y vamos a buscar alfileritos. Bueno, como os decía, ya lo tenemos encarado, ¿no? Y entonces ahora vamos a buscar donde empecé a hacer las disminuciones, aquí en el lado del bracito, y donde empecé en una parte y en la otra. Voy a ponerlos que coincidan. Y aquí voy a poner un alfilerito. Hasta aquí tengo que coser. Y me vengo para acá y hago exactamente lo mismo. Donde terminé, el último caladito es este y el último caladito es este. Pues hasta aquí tengo que coser. Tengo que coser todo esto. Bueno, pues yo he cogido una agujita lanera y he ensartado hilito y vamos a empezar a coser. Mira. Como esto yo no le hago nudo, nunca le hago nudo a los hilos que comienzo, pues voy a intentar perderlo. Me voy a venir desde aquí. No, al revés. Al revés. Por aquí y ahora vuelvo, sí. Vale. Aquí intento perder el hilo aquí. Y ahora me vuelvo saltando un puntito y me vengo al principio, que es aquí. Ya tengo mi hilo enganchadito, ¿vale? Y ahora voy a quitar esto para explicaros lo mejor. Mirad, ustedes veis estas hebritas que sobresalen del punto que hemos hecho en el filito de punto bobo, pues ahí donde tenemos que coser. Mirad, yo cojo este filito y me vengo aquí y cojo este otro. Me vuelvo aquí, cojo este filito, el que más sobresale. Siempre es la hebrita que más sobresale. Y me vengo a este otro de aquí enfrente. Me vengo aquí a este que es el que sobresale. Y me vengo a este que es el que sobresale. Vuelvo aquí y aquí. De nuevo aquí y aquí. Así voy a coser
todo el lateral, ¿vale? Ya tenemos cosida una parte y así es como queda, corazones. Mirad, este es el lado del derecho, ¿vale? Y esta es la costurita que le hemos hecho en el revés, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer la otra parte. Aquí cuando he terminado, le he dado 2 puntadas para apretarlo bien, porque esto va a tener mucho juego de abrirse y demás, ¿vale? Lo he apuntado bien y he perdido el hilo por aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo con este otro ladito. Exactamente igual. Cojo mi último o mi primer disminución y hasta aquí tengo que coser. Y aquí exactamente igual. El último aumento que es este caladito y el último aumento que es este caladito. Lo uno los dos y este puntito es el último que tengo que coser. ¿De acuerdo? Bueno, pues me voy a quedar cosiendo esto igual que hemos cosido esto y le vamos a poner ya los botoncitos y los vamos a tener ya terminadito. Corazones, nuestro pelele Carmela terminado. Listo, mirad por detrás qué bonito queda. Esto lo hemos hecho cerradito para que no se le traspase mucho lo que es el pañal. Mirad qué bonito, la parte de detrás se ve un poquito para que le cubra un poquito más. Y le he puesto aquí un pequeño botoncito de buito que queda muy simpático. Vale, pues terminado con sus 3 botoncitos. Listo, vamos a dar medidas. Mirad, esto tiene de largo la parte delantera 30 centímetros y medio, 31, 30 y medio, 30 y medio. Vale, la parte de detrás es un poquitín más larga. Voy a quitarle los botoncitos porque dobla para ponerle los botones, que esto ya lo tenéis totalmente todo explicado. ¿Ves? Es un poquitín más larguito, ¿de acuerdo? Entonces la parte de detrás mide 32 centímetros, 32 y medio, 32, lo vamos a dar, 32, ¿vale? De anchura tenemos en la cinturita 21 centímetros y medio, 21 y medio. En el pecho tenemos 11 centímetros. Apertura de bracitos de aquí a aquí, sin contar la tiranta, tenemos 9. La tiranta, recordad que medía 10 centímetros. Aquí vamos a cerrar con los botoncitos para deciros la apertura de ingle. Pero con esto ya cerradito. Vale. Con esto ya cerradito. Así tenemos una apertura de ingle de 12 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenéis todas las medidas, todas las explicaciones y esperando que os haya gustado mucho, tanto como a mí, que lo pongáis en práctica. Que le deis a un like si os ha gustado, que compartáis en las redes sociales y en todos sitios, que eso siempre beneficia al canal. Un besote y hasta el próximo.